Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 1 de personajes bíblicos. Gracias por estar acá, gracias por ver este video, gracias por estar en esta materia. Es una de las materias más bonitas que nosotros podamos tener porque vemos diferentes formas de pensamiento de las diferentes personas que aparecen en la Biblia. No podremos verlos todos, ¿verdad? No nos va a alcanzar el tiempo para ver cada personaje que aparece en la Biblia, pero sí vamos a ver los más importantes y algunos no tan conocidos. Entonces, comenzamos siempre con la lectura, ¿verdad?, de la separata que yo les envío y con las breves explicaciones que vamos dando a inmediaciones de cada una de ellas. Les recuerdo siempre enviar puntualmente sus laboratorios. En la separata que ustedes tienen dicen que hay objetivos generales de la materia y hay objetivos específicos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hace el estudio de personajes bíblicos? Examina la vida de distintos tipos de hombres y mujeres provenientes de una extensa variedad de trasfondos y culturas con diferentes personalidades, intereses y deseos. Y asimismo dice, considera las características especiales que les permitió ser registrados en las páginas sagradas de la Biblia. Yo creo que es importante que nos demos cuenta de que las personas o los personajes que nosotros tenemos en la Biblia fueron personas que impactaron la vida de otros, porque de lo contrario pues no los tuviéramos acá y no conociéramos de ellos. Hay un objetivo general que es comprender que los hombres y mujeres de la Biblia, Dios, ¿verdad?, pudo obrar en sus vidas. Además de eso, a pesar de todas las actitudes que ellos tuvieron, fueron transformados continuamente por la gracia de Dios. Es decir, se fueron personas fieles y celosas en la obra divina. Es decir, amaban lo que Dios los puso a hacer. Y uno de los objetivos específicos es analizar las características positivas y negativas que predominaron en la vida de ciertos personajes bíblicos, que resultó para algunos en prosperidad y protección divina y para otros en destrucción total. Definitivamente que podemos aprender las dos cosas, tanto lo bueno como lo malo que pudieron hacer cualquiera de los personajes. Luego dice, la Biblia es una fuente inagotable de relatos biográficos. Dice de que una parte considerable de la Biblia es un registro inspirado de carácter histórico, pero a medida que la leemos encontramos que este libro es al mismo tiempo un tesoro inagotable de relatos biográficos. Nos encontramos con individuos de todos los niveles sociales y circunstancias de vida. Así podemos leer acerca de personajes sabios, dinámicos, desobedientes, valientes, fieles, justos, perseverantes, entregados, llorones, letrados, no letrados, santos, pecadores. Yo creo que cuando nosotros hablamos de personajes de la Biblia, se nos vienen a la mente los más conocidos y de los que más se habla en algunas predicaciones, pero tenemos que tomar en cuenta que hay muchos más de cuáles hablar. Dice que a diferencia de las biografías seculares, dice de que las biografías seculares lo que tratan de hacer es ocultar lo peor de las personas y siempre se exhibe lo mejor. En cambio, las historias de las escrituras describen a las personas exactamente como fueron. En algunos casos, dice, las personas puestas como ejemplo de fe y de virtud incurren en actos que nos escandalizan hasta que miramos dentro de nosotros mismos y descubrimos que las mismas posibilidades existen en nosotros. Y esta es la parte interesantísima de esta materia, que nosotros vamos a examinar grandes personajes que probablemente tengan mucha similitud con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con las cosas que nosotros hemos vivido o circunstancias muy parecidas o momentos difíciles que vivieron los personajes que también nosotros podemos vivir y darnos cuenta que todos somos seres humanos y estamos expuestos a cualquier situación. Luego dice que es una biografía bíblica. Dice que es la historia de un individuo tal y como está registrada en la Biblia. Esto incluye todo lo relacionado a su vida, como también aquellas cosas que son como unas pistas que el texto ofrece acerca de su personalidad. Dice que hay cerca de 3000 personas mencionadas en las escrituras. Obviamente, la verdad, por razones de tiempo no vamos a poder hablar de todas, pero sí
de las más importantes y algunas no tan conocidas, pero que nos dejan grandes enseñanzas. Las biografías de algunos personajes cubren capítulos y a veces libros enteros de la Biblia. La vida de Moisés, dice, por ejemplo, comienza en Éxodo 1 y continúa hasta Deuteronomio, es decir, ocupa Éxodo, Levíticos, Números y el libro de Deuteronomio. Aún después de esto hay referencias una y otra vez en las Escrituras, incluyendo en el Nuevo Testamento, donde aparece con Jesús en el monte de la transfiguración. Estamos hablando de ¿quién? De Moisés. Incluso, ¿verdad? Josué, ¿verdad? El antecesor de él, en el libro de Josué se habla un poquitito acerca de Moisés también. Luego veamos, dice significado e importancia de los nombres bíblicos. ¿Qué pasa con estos nombres? Dice que para los israelitas los nombres eran mucho más significativos de lo que son para nosotros hoy. Muchas veces las personas recibían sus nombres para mostrar cuál obra realizarían para Dios en sus vidas. Un ejemplo obvio de esto es el nombre de Jesús. Jesús significa el Señor es salvación. Es decir, el significado del nombre revelaba lo que esa persona iba a hacer. Los nombres eran muy importantes en el mundo antiguo. Cada nombre hebreo tenía un significado y llegaba a ser parte importante de la vida del niño. El pueblo judío creía que ellos primero tenían que saber el nombre de la persona antes de poder conocer a la persona misma. Solo tenemos que ver el nombre de Jacob, que significa el que agarra del calcañar, el que suplanta, para ver la importancia del nombre. Dice, saber el nombre de Jacob era su carácter básico. Por tanto, el acto de escoger un nombre para un niño era una seria responsabilidad. Y quizás ahora en día muchas personas, ¿verdad? No puedo decir que la mayoría, pero sí muchas personas se van buscando nombres para sus hijos basados en artistas, en actores, personas que son de alguna manera influyentes en alguna área, como la música, por ejemplo, cantantes, ¿verdad? Y todo eso, o sea, no buscan un significado del nombre, sino que buscan un nombre y luego averiguan qué significa. Entonces era muy diferente. Se buscaba primero lo que esa persona iba a hacer, como en el caso de Jesús, que él iba a venir a salvar al mundo. Entonces le pusieron Jesús, porque dice que el Dios es mi salvación. Entonces, ahora en día, esto de los nombres, de verdad, hay nombres incluso que de futbolistas, nombres de artistas y todo eso, ¿verdad? Pero no lo hacen basado en un sentimiento, ¿verdad? En el cual puedan escoger el nombre y buscar el significado, ¿verdad? Para que tenga sentido para la vida de la persona. El nombre del niño, dice, generalmente era escogido por uno de los padres o por los dos. La Biblia indica que la madre era la que generalmente le ponía el nombre al niño, tal como ocurre hoy. Otras personas toman para sí la responsabilidad de ayudar con esta tarea importante. Los vecinos de Elizabeth y sus parientes, si los vecinos de Elizabeth y sus parientes hubieran logrado imponerse, su hijo se hubiera llamado Zacarías. ¿Se recuerdan de eso, verdad? Pero Elizabeth protestó e insistió en que el niño sería llamado Juan. Eso lo vemos en Lucas 1, del 60 al 61. En ninguna parte de la Biblia se dice específicamente cuándo había que ponerle el nombre al niño. En algunos casos dice la madre le ponía el nombre al niño el día de su nacimiento. Eso lo vemos en 1 Samuel 4:21, ¿verdad? En el caso de Samuel y Ana. En los tiempos del Nuevo Testamento, al niño varón por lo general se le ponía el nombre al 8º día. Es decir, cuando estos se iban a circuncidar. Eso lo vemos en Lucas 1:59 y en Lucas 2:21. Es importante que haya algunas citas que nosotros podamos ir leyendo. Por ejemplo, vamos a leer esta donde dice Lucas 1:59. Probablemente no me alcance a mí el tiempo en casi todas las materias para ir leyendo cita por cita, pero sí, si está aquí una cita, búsquela, porque eso nos va a ayudar y nos va a dar una luz diferente al momento de que nosotros estemos leyendo. Donde dice, aconteció que el 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Ve, aquí vemos que al 8º día, y quien decidió el nombre en realidad, y quizás Dios ya había
dicho, ¿verdad? Y había puesto en el corazón de Elizabeth que se llamaría Juan. Dice, la mayoría de los nombres bíblicos son teofóricos. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que tienen un significado relacionado con Dios. Tenemos el ejemplo acá de Jonatán, que significa el Señor ha dado. Elías dice, mi Dios es el Señor, y se refiere a la lealtad de este profeta, como ustedes ya habrán escuchado algo de este profeta Elías. Otra cosa que influía en la elección del nombre de un niño eran las circunstancias que rodeaban su nacimiento. Por ejemplo, si una mujer iba al pozo de agua y ahí daba a luz, le podían poner Vera, que significa nacido en el pozo. Un niño que naciera durante una tormenta podía llamarse Barak, que es decir relámpago. Cuando los filisteos arrebataron a Israel en el arca del pacto, una madre dio a luz a un hijo. Este niño recibió el nombre de Icabod, que significa traspasada en la gloria de Israel. También los nombres de los animales, dice, se aplicaban comúnmente a los niños, ¿verdad? Y bueno, eso sabemos que más que todo por el significado. Raquel, que significa oveja, Débora significa abeja, Caleb significa perro, Acor significa, o Achor, ¿verdad? Como se escribe ahí, o Acor, como se pronuncia probablemente, dice que también esto significaba ratón. También se podía poner nombres para referirse a un rasgo de la personalidad que los padres esperaban que describiera al hijo cuando se llegara a una edad adulta. O sea, los papás ponían el nombre previendo que él fuera a hacer este tipo de cosas, como Sobe, que significa preeminente, y Asán, que significa fuerte. Otra manera era para designar a las personas que tuvieran el mismo nombre. Dice que consistía en identificar a cada persona con el nombre de su pueblo natal. Por ejemplo, decían David, hijo de Isaí de Belén. Significa que habían probablemente otros Isaí, pero eran de otro lugar. Y el padre de David era Isaí, pero de Belén. Goliat de Gat. María Magdalena era María de Magdala, ¿verdad? Así podían identificar a algunas personas con el lugar de su procedencia. Es importante que nos demos cuenta que los nombres sí verdaderamente tenían un gran significado para el pueblo. Y creo que para algunos padres, ¿verdad?, que están acá, que son los que están estudiando, en este caso, ¿verdad?, esta materia de personajes bíblicos, pueden hacerse un examen y decir, bueno, ¿por qué le puse así a mi hijo? Probablemente por una tía, por una abuela, por la mamá, por el papá. Pero deberíamos de buscar el significado de los nombres, de nuestros nombres. Yo creo que esa sería una tarea muy bonita, que usted se dará cuenta de qué significa su nombre. Si usted hace esta tarea, usted va a tener 5 puntos extra del examen parcial de del primer parcial que nosotros hagamos, más bien dicho. Usted obtendrá 5 puntos extra si usted me envía un reporte con el significado de su nombre, ¿verdad? Y explíqueme la razón por la cual le pusieron el nombre que usted tiene, ¿verdad? Independientemente si tiene un nombre o tiene dos. Ahí estamos. Oye, gracias por llegar hasta acá. Que Dios le bendiga y seguiremos en la próxima clase con personajes bíblicos. Bendiciones.